Las cargas eléctricas generan campos eléctricos, provocando fuerzas de atracción y repulsión entre ellas. La ley de Coulomb nos permite obtener estas fuerzas y muchas cosas más. Veámoslo. Hola amigos de la ciencia y la tecnología, bienvenidos a Ingeniosos. En el vídeo de hoy hablamos de campo eléctrico y veremos en qué consiste la ley de Coulomb. Aprenderemos a obtener el campo eléctrico de cargas puntuales y los conceptos de potencial y energía potencial eléctrica. La ley de Coulomb es útil para obtener la fuerza eléctrica producida entre dos cargas eléctricas y tiene la expresión siguiente. Es decir, dadas dos cargas Q1 y Q2 en el espacio, la fuerza de repulsión o atracción entre ellas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. La K es una constante de proporcionalidad, cuyo valor depende del medio en el que se encuentren las cargas. La fuerza es un vector que seguirá la dirección del vector unitario U en dirección de la recta de unión entre las cargas. Así que vamos a explicar mejor cada uno de los términos. Tenemos dos cargas, en principio positivas, separadas una distancia r. El vector que sigue la dirección desde la carga 1 a la 2 es el vector U1, es decir, sentido hacia la derecha. Opuesto a este está el vector U2, que sigue la dirección desde la carga 2 a la 1, por lo tanto, hacia la izquierda. Como ambas cargas tienen el mismo signo, se repelen, y la carga 1 genera una fuerza F12 en el sentido del vector U1 sobre la carga Q2. Siguiendo el principio de acción-reacción, la carga Q2 genera una fuerza igual y opuesta sobre la carga 1, en sentido del vector U2. Si ambas cargas son negativas, también se repelen, por lo que el sistema es semejante. Si tienen signos contrarios, las fuerzas son de atracción, por lo que tenemos que fijarnos en un cambio importante. Ahora la fuerza F12 que genera la carga 1 sobre la carga 2 es contraria al sentido del vector U1. Y de igual manera, la fuerza F21 que la carga 2 genera sobre la carga 1 es contraria al vector U2. Pero todos estos casos ya vienen recogidos en la propia fórmula. La fuerza es positiva cuando las cargas tienen el mismo signo, ya que más por más es más y menos por menos también es más, dando como resultado una fuerza que sigue el sentido del vector unitario y que es de repulsión. Si las fuerzas tienen signos contrarios, el producto es negativo, siendo su sentido contrario al del vector unitario y por lo tanto de atracción. Pero la existencia de las fuerzas eléctricas se debe a que las cargas eléctricas son capaces de generar campo eléctrico a su alrededor. En concreto, las líneas de campo son salientes en dirección radial de las cargas positivas y entrantes hacia las cargas negativas. La pregunta es, ¿cuál es la magnitud del campo generado por una carga en un punto a una distancia r de la carga? Si colocamos una carga Q minúscula en este punto, la fuerza eléctrica se obtendrá como la multiplicación del campo eléctrico presente por el valor de la carga, pero la expresión de la fuerza eléctrica entre dos cargas nos la aporta también la ley de Coulomb, por lo que el campo puede despejarse dividiendo por la carga Q, llegando a la expresión siguiente. El campo eléctrico generado por una carga eléctrica varía directamente con el valor de la carga e inversamente con la distancia al cuadrado, siguiendo la dirección del vector U que une la carga con el punto estudiado. Así, el módulo del campo será muy grande en las proximidades de la carga y cero según nos alejamos al infinito. Ahora bien, imaginemos que queremos acercar dos cargas que se repelen, por lo que tenemos que aplicar una fuerza y realizar un trabajo. Este trabajo sabemos que es igual a la integral de la fuerza por el desplazamiento, y en casos de campos conservativos, es igual a la diferencia de energía potencial. Pongamos como caso simple el campo gravitatorio que es conservativo y la caída de un objeto desde una altura h. El trabajo realizado por el peso es igual a la diferencia de energía potencial gravitatoria. La energía potencial del objeto arriba es mgh, mientras que en el suelo es cero, por lo que el trabajo es directamente igual a mgh. Pues para el campo eléctrico ocurre lo mismo, al ser un campo conservativo. Si nosotros hemos acercado las cargas, el campo ahora tiene que realizar un trabajo igual al nuestro para volver a separarlas. Este trabajo se obtiene con la integral, donde conocemos el valor de la fuerza eléctrica y el desplazamiento entre los puntos A y B. La integral en función de la distancia r es muy sencilla, obteniendo el siguiente resultado. Pero ya sabemos que esto es igual a la energía potencial eléctrica de la carga en el punto A menos la energía potencial en el punto B, por lo que el primer término debe ser igual a la energía potencial de la carga en el punto A
y el segundo referida al punto B. Podemos razonar entonces que dada una carga eléctrica, la energía potencial eléctrica de otra carga que coloquemos en un punto situado a una distancia genérica R es igual a K por el producto de las cargas entre la distancia que las separa. ¿Pero qué significado tiene la energía potencial eléctrica? Imaginemos que el punto B está en el infinito, por lo que el término 1 partido R sub B es igual a 0. Es decir, no hay energía potencial eléctrica en el infinito, quedando el trabajo igual a la energía potencial eléctrica en el punto A. Si atendemos entonces al significado físico del trabajo, podemos concluir que la energía potencial eléctrica es igual al trabajo realizado por el campo eléctrico para trasladar una carga Q que esté situada en un punto hasta el infinito. Pero la energía potencial eléctrica depende del valor de la carga que situemos en el punto estudiado, por lo que es también interesante saber qué energía tendría cualquier carga que situemos en el mismo sitio debido al campo eléctrico presente. Para ello se define el potencial eléctrico, dividiendo la energía entre la carga de prueba Q. El potencial decrece con la distancia y se mide en voltios. La energía potencial de cualquier carga se obtiene multiplicando el potencial por el valor de la carga. Hagamos un breve resumen. Cualquier carga eléctrica genera un campo eléctrico radial. Por consecuencia, si colocamos otra carga Q minúscula en un punto a una distancia R, aparecerá una fuerza eléctrica. A su vez, el campo eléctrico tiene asociado un potencial eléctrico, por lo que la carga Q situada a la distancia R tiene energía potencial eléctrica. Pero, ¿cuál es el campo eléctrico y el potencial cuando tenemos un sistema de cargas? ¿Y qué fuerza experimenta otra carga que coloquemos en un punto cualquiera? Vamos a aprender cómo calcularlo todo a continuación, pero antes os recuerdo que hay muchos vídeos de campo electromagnético por el canal y estáis invitados a dejar vuestras dudas y suscribiros. En este ejemplo tenemos dos cargas positivas y una negativa, y queremos obtener el campo eléctrico y el potencial en un punto P. La carga Q1 va a generar un campo E1 en dirección derecha, siguiendo la dirección que une la carga con el punto P. De manera similar, la carga 2 genera un campo E sub 2 siguiendo la dirección que une Q2 con el punto P. Por el contrario, la carga negativa crea un campo dirigido hacia ella, por lo que E3 sale de P en dirección Q3. El campo total será el resultado de la suma vectorial de estos tres campos, por lo que vamos a calcular uno por uno. Tal y como hemos visto anteriormente, el campo creado por la carga 1 es igual a la constante K por la carga entre la distancia R1 al cuadrado, según el vector U1. Como vemos en el dibujo, el vector sigue la dirección según el eje X positivo, por lo que podemos sustituir cada término directamente, trabajando en coulombios y en metros, utilizando el vector y latina. La misma fórmula utilizamos para calcular el campo E2, pero utilizando la carga Q2, la distancia R2 y el vector unitario U2. En primer lugar, obtenemos la distancia a partir de Pitágoras, y seguidamente, para definir el vector, es necesario utilizar el ángulo alfa, formado entre la horizontal y la dirección de la diagonal del rectángulo. Este ángulo se obtiene fácilmente con la arcotangente de 4/3, pudiendo sustituir cada término en la fórmula, sabiendo que la coordenada x del vector u es igual al coseno del ángulo y la coordenada y igual al seno, obteniendo el vector E2. El campo E3 lo calculamos con la carga Q3, que es negativa, la distancia R3 y el vector U3. Recordad que el vector siempre sigue la dirección desde la carga al punto estudiado, por lo que se trata del vector J. Gracias a que la carga es negativa, el sentido cambia, teniendo un campo en dirección menos J. Sumando los tres vectores, coordenadas x e y de manera separada, obtenemos el vector de campo eléctrico resultante, pudiendo calcular también su módulo con la raíz de la suma de las coordenadas al cuadrado. Obtener el potencial es mucho más sencillo, ya que se trata de una magnitud escalar y no de un vector, por lo que es simplemente la suma de los potenciales eléctricos generados por cada carga en el punto P. El potencial generado por cada carga es igual a la constante K por la carga dividido por la distancia al punto. Como tenemos todos los datos, trabajando en metros y coulombios, obtenemos el valor del potencial eléctrico total en el punto P. Y ahora, ¿cuál sería el valor de la fuerza eléctrica y la energía potencial eléctrica si en P colocamos otra carga Q igual a 3 microcoulombios? La fuerza la obtenemos multiplicando el valor de la carga
por el vector de campo eléctrico en P, dando como resultado un vector de fuerza que sigue la misma dirección y sentido que el campo, ya que la carga es positiva. La energía, por su parte, se calcula multiplicando la carga por el valor del potencial eléctrico, resultando igual a 0,18 julios. Es decir, el campo tiene que realizar un trabajo igual a 0,18 julios para alejar la carga desde este punto hasta el infinito. Para terminar, y como siempre, os dejo un ejercicio propuesto muy sencillo con dos cargas para que podáis practicar. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por elegir el canal para seguir aprendiendo. Podéis dejar cualquier pregunta en los comentarios o en la dirección de correo si queréis que resuelva algún otro tipo de ejercicio y estáis invitados a suscribiros. Gracias y recordad, en el saber nunca cabe la saciedad. ¡Hasta otra!